Bueno, la agenda corta antidelincuencia será revisada en el Senado la próxima semana. Esto en medio de que se conociera una nueva indicación que aumenta las penas a quienes filtren antecedentes de investigaciones en curso. Queremos conversar sobre este y otros temas y para eso nos acompaña aquí el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker. Más bien se va a ver en la Cámara de Diputados porque salió del Senado aprobado este artículo sin que muchos lo conocieran y alcanzaran a leerlo. Diputado, ¿salió así desde la Cámara este proyecto? Hola Matilde, buenas tardes. No, esta norma se incorporó en el Senado. Es bueno explicarle a los televidentes que la prohibición de divulgar antecedentes de la investigación está en el artículo 182 del Código Procesal Penal desde inicio de la reforma procesal penal en el año 2000. Lo que pasa es que no tenía una sanción. Y en el trámite de la agenda corta antidelincuencia, la Comisión de Constitución del Senado incorporó esta sanción. Lo que no queda claro, aun cuando la interpretación de la Fiscalía, que fue la que solicitó esta indicación, y del Gobierno, es que no se aplica a otras personas fuera de los intervinientes en el proceso, que son los fiscales, los abogados, el juez o los funcionarios públicos, que ya tienen una prohibición. Sí ha tenido una interpretación que puede ser amplia, porque efectivamente, aunque esa sea la interpretación del Gobierno, efectivamente un juez podría el día de mañana determinar que un periodista que filtra investigación también es merecedor de esta sanción. Por eso lo que le hemos recomendado al Gobierno, y ayer tuvimos una reunión junto con Fuad Chaín, que es el jefe de bancada nuestro, es que esto se pueda revisar en el Senado porque todavía no es despachado todo el proyecto, si bien se aprobó esa norma, y que se aclare que esta sanción nunca va a alcanzar a los periodistas y a los medios de comunicación. Ahora, ya como usted bien decía, las filtraciones eran sancionadas. Y hace un rato conversaba acá... estaba la prohibición, Matilde, pero no estaba la sanción. Hay un aforismo jurídico que dice que obligación sin sanción no es obligación. Y lo que hizo el Senado fue incorporar la sanción. Pero hay que precisar efectivamente que solo alcanza a los funcionarios públicos, como dice usted, claro, y a los intervenientes del proceso. Claro, y era una sanción administrativa para ellos, no para los demás, para nosotros no. Pero conversaba con el abogado Daza precisamente hace algunos instantes acá y decía, por ejemplo, si se aplicara esta normativa, Pablo Longueira, que ayer anunció por un comunicado su formalización, también estaría dando a conocer detalles de un proceso que es privado y por ese delito podría tener una pena mayor que por el delito de cohecho. ¿Tiene sentido? No sé si Pablo Longueira puede considerarse hoy día como interviniente en el proceso, porque todavía no ha sido formalizado, es objeto de una investigación. Pero está bien, o sea, esta prohibición existe desde el comienzo de la reforma. Si el abogado Daza quiere derogar la norma, eso es otra discusión. Lo que estamos discutiendo en este caso es si la sanción va a alcanzar solo los intervinientes del proceso, ya los funcionarios públicos, o va a alcanzar a cualquier persona, como por ejemplo los periodistas. Y nosotros, los diputados, decimos claramente no puede alcanzar a los periodistas y a los medios de comunicación porque eso significa afectar la libertad de expresión. ¿Y le parece que la pena para un delito como este, en el caso que se constituyera así, sea mayor que la del cohecho? Claro, lo que proponen los senadores presidio menor en su grado medio, que es una pena como de 541 días, según entiendo. Es una pena alta y yo creo que hay que revisarlo. Todas las obligaciones tienen que tener una sanción y esa sanción tiene que ser proporcional. Acá lo que se busca resguardar es el éxito de la investigación. Por ejemplo, pensemos en una causa por tráfico de drogas. Bueno, pero ahí tienen unas prohibiciones que son bastante más restrictivas también, pero ya las tienen. Y también la presunción de inocencia. Pero claro, básicamente sale ahora cuando son los políticos los que están siendo investigados y las filtraciones son hacia ellos. Entonces cabe la suspicacia de decir, queremos callarlos un poco a todos. Pero lo propuso la propia Fiscalía en la Comisión de Constitución. Pero yo estuve aquí ayer con el vicepresidente de la Asociación de Fiscales y me dice que ellos no pidieron nada. No, la Asociación de Fiscales no. Pero el Ministerio Público, que entiendo estaba representado por Andrés Montes, en la Comisión de Constitución del Senado, sí lo planteó y se redactó la indicación, participó el Ministerio de Justicia, participó el Ministerio del Interior y naturalmente acá los senadores tienen que hacerse cargo de lo que aprobaron. Pero hay una fiscalía... Nadie puede decir que no sabía lo que estaba aprobando. Hay una fiscalía que, según conocimos a través de los medios de comunicación este fin de semana, que quiere acotar en vez de agotar las causas, que quiere cuidar las instituciones en vez de investigar. Entonces,
¿Cómo se entiende? Bueno, es una definición del Ministerio Público, del fiscal nacional, que finalmente es el que determina cuáles son los criterios de investigación. Yo creo que la ciudadanía tiene un legítimo interés de que todas estas causas se investiguen hasta el final, que puedan establecerse las responsabilidades cuando correspondan, con plenas garantías a los derechos procesales. En una de las causas hoy día se determinó la prescripción de un delito que podía afectar al ex senador Carlos Minami. Bueno, las personas imputadas tienen derecho a hacer ver sus medios de defensa. Por eso es que decimos en una frase cliché, Matilde, que las instituciones funcionan, que tienen que funcionar, y acá ha sido formalizada la nuera de la Presidenta de la República, acá han sido formalizados exministros, exparlamentarios. Pero si no hubiera sido conocido por la opinión pública, tal vez no habrían sido formalizados, porque hay una presión social de una ciudadanía que exige transparencia, y los senadores, al recoger esta inquietud de parte de la Fiscalía, la misma Fiscalía que ha dicho durante el fin de semana que quiere acotar y que quiere cuidar instituciones, no está en la línea de la transparencia que piden la ciudadanía. Yo no creo que sea poco transparente, eso usted se lo tiene que preguntar al fiscal nacional. El Ministerio Público es un órgano autónomo. ¿Sabe lo que pasa, Matilde? Es que a mí no me gusta que los parlamentarios estemos comentando a cada rato las resoluciones del Ministerio Público. La otra vez, la diputada porque les toca Sabat, a ustedes, claro. No, es que no solo por eso. ¿Sabe por qué? Porque es muy importante que en una democracia el Ministerio Público sea autónomo del gobierno, sea el Parlamento. El otro día parlamentarios de oposición criticando que hayan cambiado al fiscal del caso Cabal. Es una falta de respeto al fiscal que va a reemplazar al fiscal Toledo, que ha sido designado en otras responsabilidades dentro del Ministerio Público. Hay muchos parlamentarios comentando y juzgando por los medios de comunicación las resoluciones del Ministerio Público, y eso es muy peligroso en una democracia. Bueno, ahora le va a llegar a usted de vuelta este proyecto de ley que es la Ley Corta Antidelincuencia, que tampoco se entendía mucho que este artículo entrara en este proyecto de ley. Sí, no tenía que ver con los objetivos generales del proyecto, que es, para que la gente sepa, cumplir efectivamente las penas privativas de libertad a los delincuentes reincidentes, los delitos de robo, que son los que más afectan a los ciudadanos. Y respecto a este artículo, ¿cómo lo va a analizar y votar usted? Nosotros lo que le propusimos al gobierno es que aprovecharan que todavía no se despacha el proyecto por el Senado y que puedan aclararlo en el mismo trámite. Entiendo que el presidente del Senado, Ricardo Lagos, hoy día se abrió a esa posibilidad. Eso nos permitiría aprobarlo con las modificaciones en tercer trámite en la Cámara de Diputados y evitar una comisión mixta respecto a un artículo que usted bien lo dice, no tiene que ver mucho con los objetivos centrales de la agenda corta antidelincuencia. Hoy día la UDI se quejaba de un trato desigual hacia los, más bien los políticos de la nueva mayoría con los políticos de la ex alianza Chile Vamos, UDI, como se llame ahora. Pero, claro, van a formalizar a Pablo Longueira por una causa que se abrió en abril del año pasado, donde fueron nombrados muchas personas. Sí. Donde también están nombrados los hijos del senador Pizarro, Fulvio Rossi, el hijo del diputado León. ¿Se espera que también ellos sean formalizados? Es que a eso me refería, Matilde. Es muy complicado que nosotros nos pongamos a comentar las actuaciones del Ministerio Público. Fíjese usted que la propia nuera de la Presidenta de la República había sido formalizada. Entonces, esto de pedir un empate político, cuando las causas tienen que juzgarse en su mérito. Acá el Ministerio Público tiene el monopolio de la investigación penal. O sea, nadie podría decirle al fiscal Paulo Gómez, que es el marido de una ex ministra de Justicia del gobierno del presidente Piñera, que tiene un encono especial con la UDI o con Renovación Nacional, si tiene una vinculación con ese sector. Yo creo que el fiscal Paulo Gómez y el fiscal nacional han dado sobradas pruebas de autonomía, de rigurosidad técnica. Tenemos que cuidar el Ministerio Público, es una institución muy importante. Nosotros tenemos un buen Ministerio Público, tenemos fiscales que van a dar clases a todos los países de América Latina. Pero el Ministerio Público se tiene que cuidar solo también para mantener su autonomía y su prestigio, ¿no? Bueno, yo creo que no hay ninguna razón, si usted me pregunta a mí, que comprometa el prestigio y la autonomía del Ministerio Público. Y respecto a cada una de esas investigaciones que usted me señala, bueno, tendrán que juzgarse en su mérito. Acá hay que entender que la formalización, para que la gente entienda, no es más que una garantía para el propio imputado, porque es la comunicación que se le hace en una audiencia a un imputado de que hay una investigación en su contra por un delito determinado. Y el fiscal en esa audiencia tiene que explicitar
cuáles son los hechos que fundamentan esa investigación y al mismo tiempo el juez le da un plazo al fiscal para investigar. Y eso también es una garantía para el imputado. Así funciona el sistema y es bueno que nosotros, en vez de confundir a la opinión pública, me refiero a los parlamentarios, podamos ser mucho más didácticos en explicarle a la gente en qué consiste una formalización, por qué algunos se formalizan, por qué a otros no, por qué en un caso se declara la prescripción respecto a una investigación, en otros no. Yo creo que en esto tenemos que ser mucho más serios. En el caso de la prescripción del día de hoy, fue básicamente no porque fuera inocente, sino que porque ya pasó el tiempo de la investigación. Pero es una excepción que puede establecer una persona que ha sido formalizada como Carlos Minami, y el abogado naturalmente que tiene que impetrar todos los medios de defensa que le establece la ley. Así funciona el Estado de Derecho. Diputado, le quiero preguntar ahora, lo quiero llevar a otro tema, un tema que salió de la Cámara de Diputados y que ahora pasa al Senado a revisión, que es el proyecto de despenalización del aborto. Usted aprobó y ya quedó registrada solamente la primera causal, sí, y rechazó las otras dos, y esto generó una polémica bastante grande con una ex ministra de su propio partido, con Laura Albornoz, quien llamó a las mujeres de su zona de Coquimbo a no votar por usted. Primero, ¿cómo toma usted la declaración de una correligionaria, se le podría, sí, de una camarada? De una camarada y una persona que yo, la verdad, me ha tocado compartir con ella en muchos momentos en política, y ella lo dijo, me acuerdo que acompañó a la señora Ángela Geria en las campañas en que nosotros apoyamos a la presidenta Bachelet en Coquimbo. Me extrañó mucho, me dolió las declaraciones de Laura Albornoz, me dolió en lo humano. Y yo creo que reflejan una intolerancia de parte de ella. Y fíjate que estos días, Matilde, muchas mujeres de la democracia cristiana que son partidarias de las tres causales me han hecho ver su solidaridad y que no entienden esta reacción de Laura Albornoz, porque el Consejo Nacional de nuestro partido determinó libertad de acción. Cuando yo era jefe de bancada y se ingresó este proyecto, yo defendí el derecho de todos los diputados a legislar respecto a la despenalización en las tres causales. Algunos querían pasar al Tribunal de Disciplina a los diputados de la democracia cristiana que aprobaran alguna causal. Yo efectivamente voté a favor de la primera causal cuando está en riesgo la vida de la madre, que es el verdadero aborto terapéutico que existió en Chile desde el gobierno del presidente Ibáñez hasta el último día de la dictadura. Pero yo creo que esto de Laura me impresionó, refleja una intolerancia de su parte. El Consejo Nacional del Partido determinó libertad de acción, que es la misma libertad de acción que van a tener los senadores. Yo solo aspiro a una cosa, Matilde, que nuestros senadores puedan marcar las diferencias. Nosotros tenemos profundas diferencias, por ejemplo, con Guido Girardi, que ha dicho este fin de semana que la criatura que está por nacer no es un ser humano, no es una persona, que es una mezcla de proteínas con ADN. Nosotros decimos que eso es un ser humano en gestación, que es sujeto del derecho a la vida, a la dignidad humana, porque así lo dicen además tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, porque así lo dice nuestra Constitución, y nosotros vamos a defender ese concepto. Yo respeto la visión distinta que pueda tener Guido Girardi, pero para nosotros no porque el ser humano en gestación esté dentro del vientre de la madre va a tener menos protección que el día que nazca. O sea, para nosotros eso es una visión fundamental del humanismo cristiano. Para nosotros esto es un tema de derechos humanos, no es un tema religioso, como dijo hoy día el senador Girardi, y yo espero que nuestros senadores en eso marquen la diferencia. Sí, diputado, le quiero hacer una pregunta. Usted, claro, usted es electo por Coquimbo, votan mujeres de Coquimbo. ¿Usted sabe lo que piensan las mujeres de Coquimbo respecto a este proyecto de ley? Porque usted las representa a ellas. Por supuesto, y este tema lo hemos debatido mucho con las mujeres de Coquimbo, de Ovalle y en todo el país. Hay mujeres que están en contra de este proyecto, destacadas líderes de la democracia cristiana, como Soledad Alvear, como Yana Proboste, que votó en contra de la segunda causal del proyecto. Sí, pero yo hablo de las mujeres, la votante mujeres, común y corriente de Coquimbo. Bueno, hay muchas mujeres que se identifican con nuestro mundo, la democracia cristiana, el humanismo cristiano, que están en contra de este proyecto, y hay muchas otras mujeres que entienden que estamos hablando de tres circunstancias dramáticas, muy excepcionales, que estamos hablando de una despenalización y hay que legislar. Y yo respeto las opiniones de todos.
¿En qué he basado mi votación finalmente y la fundamentación? En los principios del humanismo cristiano. La gente que votó por mí sabía que yo era demócrata cristiano. En el voto decía Matías Walker, demócrata cristiano. Por lo tanto, saben que nosotros tenemos esos principios. Y en el programa de gobierno, porque muchos ha dicho que el programa de gobierno nosotros nos comprometimos a aprobar las 3 causales. Eso no es así. Patricio Zapata, en representación de la democracia cristiana, en la comisión que elaboró el programa de gobierno en sus aspectos constitucionales, hizo una reserva. ¿Sabe por qué? Porque en el Congreso Ideológico de la democracia cristiana nosotros nos manifestamos contrario al aborto y a legislar respecto de estas causales, salvo la primera causal. Por lo tanto, yo he votado y he fundamentado a partir de las conclusiones de nuestro Congreso Ideológico de la democracia cristiana. Y si alguien quiere revisarlo, bueno, lo vamos a ver en el próximo Congreso Ideológico. Pero yo creo que nadie se puede sorprender de la forma como he votado. Tuve muchas dudas, Matilde. Sí, yo le quiero preguntar, finalmente, ¿y si esto le quita voto? ¿Sabe qué? Se me quita votos, bueno, y tengo que pagar costos electorales por defender el derecho a la vida, estoy dispuesto a hacerlo, porque yo creo, Matilde, que gran parte de la crisis que hoy día tenemos en la política es que muchos ven que los políticos están con la calculadora en la mano y sin actuar por convicciones. Yo creo que nosotros tenemos que actuar por convicciones, nos puede ir bien o nos puede ir mal, pero nosotros tenemos que defender nuestras ideas y los principios, las ideas que yo defiendo en política son las del humanismo cristiano. Diputado Matías Walker, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Matilde.